Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia de Adrián Ibarra, con quien vamos a conversar sobre la crisis económica y posibles soluciones. ¿Se pudo haber evitado el haber llegado a este nivel de riesgo país? ¿Se pudo haber tomado otras medidas? ¿Se pudo haber cambiado de ministro de Finanzas, digo yo? No sé, puede haber muchas soluciones y sobre todo, ¿a dónde vamos a ir con estas medidas parche? Porque sigo insistiendo, creo que lo que hizo el gobierno el día de ayer fue darse tiempo para luego pasar lo que realmente nos va a golpear. O sea, bueno, esto nos está golpeando a la clase media, pero lo que todo el mundo esperaba, que es el tema de los combustibles, lo quiera pasar, que nos demos cuenta y luego cuando sea tarde, pues ya no tengamos la capacidad de reacción. Muy buenas tardes, Adrián, bienvenido. ¿Qué piensas tú sobre las medidas económicas y sobre las posibles consecuencias que estas tengan? Bueno, primero, muchas gracias, Cecita, por la invitación. Igual un fuerte abrazo y un saludo a todos quienes nos están escuchando a través de Hoja de Ruta. Primero que nada, yo creo que hay que entender que esta crisis, digamos, primero no es que ha nacido ahora con la caída de los precios del petróleo ni el tema del coronavirus. Creo que ahí también el gobierno trata de excusarse en estos dos aspectos que sí es verdad que tienen una coyuntura y un golpe muy fuerte en la economía mundial, pero en el Ecuador la crisis no es que nace ahora. La crisis la venimos teniendo desde hace 2 años y medio atrás, desde hace casi 3 años y medio atrás, porque realmente el modelo económico que se ha tratado de instaurar en el país es un modelo totalmente inadecuado a las condiciones del país y que lo que vemos es que simplemente ha generado mayor pobreza, ha generado un desempleo de 6 de cada 10 ecuatorianos, ha generado tasas de crecimiento cercanas a cero. El propio Banco Mundial lo reconoce. Este año, en teoría, antes de este golpe del petróleo, íbamos a crecer al 0,2%. Seguramente ahora vamos a tener un decrecimiento o un crecimiento negativo. Se incrementaron los niveles de pobreza urbana y rural. La rural, de hecho, llegando a un nivel que no lo habíamos visto en muchas décadas, que es sobre el 45%. Y las tasas de desempleo, que creo que es lo más preocupante. O sea, y también es preocupante que se sigan anunciando recortes fiscales, que lo que van a terminar golpeando es a todo el empleo y va a generar más desempleo, lo que va a afectar mucho a la economía. Entonces, bajo este contexto de entender primero que la crisis no nace ayer, no nace con el coronavirus y no nace con la caída de los precios del petróleo, sí le da el pretexto al gobierno para poder incorporar medidas que definitivamente son insuficientes para lo que estamos viviendo, porque la crisis no la vamos a solucionar con lo que acaba de anunciar el presidente el día de ayer. Ni tampoco va a rebajarse el riesgo país. El riesgo país es solamente una consecuencia de cómo te miran los mercados internacionales. Es cómo te miran tus acreedores. Entonces, si tú has venido cayendo, ha venido aumentando tu desempleo, ha venido bajando la tasa de productividad, no te llega la inversión extranjera, entonces no le pidas a tus acreedores que te vean de manera adecuada. Te van a seguir viendo mal. Y con estas medidas, yo lo siento, pero creo que en un futuro vamos a tener todavía una mayor recesión y vamos a tener seguramente un riesgo país que va a mantenerse cercano. No creo que las soluciones de ayer tapen nada. Creo que son parches y creo que lo que sí ha hecho el gobierno es patear la pelota, darse una bocanada más de aire y veremos en mayo y en junio seguramente vamos a estar en situaciones similares y quizás hasta peores. Situación peor para mayo o junio, pero supuestamente el gobierno anuncia nuevos créditos, anuncia nuevo financiamiento y también dice que va a recuperar porque ha bajado la masa salarial, eliminando algunas empresas que no sabemos específicamente cuáles, solo habla de agencias, de institutos. La única que sabemos es la empresa de medios públicos, que bueno, eso ya sabemos que era un botín de cierta prensa que no quería tener competencia y no contenta con llevarles a su misma línea editorial, pues ahora ya por último quiere desaparecerla, ¿no? Claro, ahí para ir dividiendo yo creo que los temas es importante que quienes nos están escuchando
sepan muy bien, primero, de qué estamos hablando. Ujú. Estamos hablando de que el golpe por el precio del petróleo, según lo cuantificado en función de lo que el Ecuador produce, estamos hablando entre 2.400 a 2.500 millones de dólares, que sería el golpe que tendríamos por los ingresos que no vamos a percibir por la caída del precio. Con los créditos, lo único que estamos solucionando es esos 2.000 millones o esos 2.400 millones que esperan obtener de esos créditos, con lo que van a tapar el hueco. Es decir, si abrió un hueco por la caída del precio del petróleo, tapo con otro hueco que es deuda, que eso ya está mal como concepto. Ujú. Es pagar deuda con más deuda. Pero no soluciona el problema estructural, porque como te decía, la crisis está en otro sentido. La crisis viene por la parte de productividad, por la parte de empleo, por la parte de liquidez, por la parte de circulante en la economía, que eso no se está arreglando con el tema de los créditos. Que por cierto son créditos que no es la primera vez que los obtenemos, son créditos de emergencia, ya pasó en el terremoto, pasó en el 2008 en una situación similar de la caída del precio del petróleo, que nos han servido como, digamos, válvulas de escape a problemas de liquidez. Y como sabemos, nuestro país dolarizado, si nosotros no cuidamos los dólares de la economía, la dolarización nos va a sacar de la misma. Y eso es algo muy preocupante que hay que tenerlo siempre muy presente. Ahora, el presidente se justifica, bueno, ya sabemos que se justifica culpándole al gobierno anterior, pero habla de las reservas y hemos conversado con algunos economistas y dicen que no hay tal, que no había reservas, porque las reservas ahí estaban. Y que no podemos compararnos con Colombia y Perú, que es lo que hizo el gobierno ayer, o el presidente hizo ayer esa comparación, porque con Colombia y Perú, primero que son economías mucho más grandes y además tienen su propia moneda, ¿no? Por supuesto, primero, claro, es totalmente inadecuado técnicamente y hasta resulta un poco, creo que iluso compararnos con nuestros vecinos de Colombia y Ecuador, porque la coyuntura es diferente. La coyuntura de productividad, la coyuntura de competitividad, más allá del tema que bien lo mencionan los economistas, que ellos tienen la posibilidad del manejo de moneda, de su propia moneda. Entonces, compararnos de eso y tratar de introducir un concepto de un respaldo financiero o de estos fonditos que también muchos, acordémonos, se utilizaron en su momento para sus pillerías de los gobiernos de turno, para caja chica de los gobiernos de turno, que esas son de las razones por las que, entre varias técnicas económicas, de por qué no tenemos estos valiosos fondos. Pero más allá de eso, el gobierno en agosto del 2018, cuando aprobó la ley de productividad, creó un fondo, pero lo acaban de decir, crearon el fondo en el 2018 y hoy por hoy no tienen tampoco ahorrado nada. Entonces, el gobierno ha sido el gobierno de los anuncios y de la creación de cosas, porque crearon el fondo en agosto. Pero si les preguntas cuánto tienen en ese fondo de ahorro petrolero, no tienen ni $1. Pero en cambio sí, tienen en el Banco Central cerca de 4.000 millones, ¿para qué? Para el pago y para la garantía sobre el pago de la deuda. ¿Qué es lo que le exigía el Fondo Monetario? Que es parte de los acuerdos y parte de, digamos, de esa camisa de fuerza que tiene el Fondo Monetario Internacional firmado con el Ecuador, con la complicidad del ministro de Finanzas, con la complicidad de los poderes fácticos que ahora son quienes están gobernando en el país. Entonces, digamos las cosas como son. Se dieron un tiro en el pie en el 2018 porque la propia ley donde ellos se prohibieron poder utilizar estos fondos para endeudamiento interno, y ahora acabamos de ver que rompen su propio esquema pidiéndoles a las empresas públicas 290 millones de dólares de su liquidez. Entonces, te digo, digamos, gobernar desde la persecución, gobernar desde el odio al gobierno anterior, ya les está pasando factura a ellos mismos. Y eso resulta preocupante porque a la final, en la economía terminamos siendo afectados todos. Y hoy por hoy también, vale decirlo, quienes han salido más afectados por estas medidas parches que no van a solucionar el problema estructural de la crisis económica en el Ecuador, termina siendo la clase media y los más pobres. Porque a los más ricos, a los grupos financieros, que han obtenido récord de utilidades, en este año, no se les ha topado en nada. Entonces el problema, Cecitar, vuelve a ser el modelo que nos quieren instaurar económicamente en el Ecuador. Un modelo neoliberal amparado por el Fondo Monetario Internacional y que simplemente nos ha llevado a la crisis en la que estamos sumidos ahora todos. Ahora, ¿el ministro de Finanzas puede hacer este movimiento de dineros, sacar de las empresas públicas para poner en la cuenta del Tesoro del Estado? ¿Puede hacerlo? Porque, o sea, hay un caso por ahí que de una compra de un terreno
que le adjudican también a Marcela Guiñaga de haber movido al del ISPA a la cuenta del Tesoro, luego le devuelven, y por eso ya estaban en un relajo. Lo mismo parece que está haciendo el ministro de Finanzas. Mira lo antagónico de las decisiones, ¿no? Si es del gobierno anterior el que realizaba esa operación, estaba mal. Uh-huh. Y te persiguen, y las personas que hicieron eso tienen glosas, el equipo económico del presidente Correa anterior tiene infinidades de glosas y procesos por eso, por el tema de los CETES también, que era nada más que igual mecanismos de financiamiento interno, y ahora vuelven a hacer lo mismo. Vuelven a hacer lo mismo sin ningún empacho, sin ninguna reserva de lo que ellos mismos dijeron que estaba mal. Entonces, esa hipocresía, ese manejo económico, digamos, discrecional, es lo que realmente termina perjudicando a todos los ciudadanos. Ese tipo de medidas que no satisfacen las necesidades de empleo, que hoy por hoy en el Ecuador es lo primero que las personas están requiriendo, que no satisface esas necesidades de producción, porque la gente cuando tú sales a la calle, ¿qué te dice? La gente te dice, no hay plata, no hay empleo y encima no hay seguridad. Entonces, mientras no se hablen y no se reestructure, no se reencamine la economía hacia ese sendero que lo veníamos llevando, realmente la situación y el panorama totalmente sigue siendo negativo para la ciudadanía. Ahora, ¿qué se podría haber hecho o qué podría haber hecho el gobierno o qué medidas hubiera tomado para que pueda revertir esta situación? Porque tengo entendido que soluciones hay, pero ¿cuáles serían? El catálogo de soluciones es amplio, amplísimo. El problema, y antes de comenzar con el tema de las soluciones, el problema es que no es un problema económico, es un problema político. Uh-huh. Entonces, políticamente nos han querido imponer un gobierno, una posición económica, un plan de gobierno que primero no es el que ganó en las urnas, y eso hay que aclararlo las veces que sean necesarias. Y segundo, que es un programa de gobierno en el que los grupos de poder y los grupos financieros han sido los favorecidos. Porque si no, ¿cómo te explicas que de toda la economía ecuatoriana, el único sector que gana utilidades y rompe récord sean los bancos, mientras el resto de sectores están deprimidos? Mientras se deprimen las exportaciones, mientras se dan golpes en el tema de la construcción totalmente parado, el tema de la obra pública totalmente parado. Entonces, eso es entender hacia quién están gobernando y entender hacia quién se trató de incorporar las decisiones económicas y en favor de quiénes se tomaron estas decisiones económicas. Entonces, el catálogo es amplio y me da una pena decirlo, sé que no lo van a hacer porque sería dar una vuelta de 180 grados en todo lo que han venido haciendo durante estos 3 años, pero lo primero es regular el sector externo. El sector externo ha sido la válvula de fuga de dólares de estos 3 últimos años, que realmente es lo que nos tiene en la situación también que nos tiene de iliquidez en la economía real. Porque esto no es un problema del tema fiscal. El tema fiscal es un tema contable de cómo tú registras la cuenta y la balanza. Pero ya el tema de la liquidez es lo que realmente le perjudica a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, es el problema que nos aqueja a todos. Y ese problema, con las medidas que se tomaron ayer, lo único que va a hacer es agravarse. Todo el desempleo que se va a generar por este tema de austeridad, y lo digo entre comillas de austeridad, porque siempre que han hablado de austeridad es nada más un cambio de funcionarios, o eso ha venido haciendo por lo menos, lo que termina pasando es que ese desempleado deja de consumir, y dejar de consumir genera recesión, y generar más recesión lo único que va a hacer es hundirnos más en una economía que ya de por sí está golpeada. ¿Qué otra medida se puede tomar? Evidentemente tienen que tomarse impuestos progresivos. ¿A qué me refiero con progresivos? Para entenderlo de manera fácil, quien más gana, más paga. De las medidas de ayer, ¿cuáles han sido enfocadas a los grupos, a los 260 grupos económicos más grandes del país? Ninguna. Dirán que los carros, porque los carros de es que los carros, si los vemos ya de manera pragmática, un carro de $20,000 para una familia de 4 personas no es una clase, perdón, no es una clase alta. Estamos hablando de una clase media, de una clase media baja, pero no estamos de ninguna manera con esa medida realmente tomando la medida adecuada en el segmento adecuado que tiene que pagar eso. En su momento, recuerdo, se tomó el 1% al patrimonio y a los activos, que creo que es mucho más progresivo porque es mucho más certero de a quién se enfoca cada medida. Esas son decisiones que van en
que van a fortalecer y que van a ayudar a la recaudación y que no golpean al ciudadano de clase media y no golpean al ciudadano de clase pobre. Entonces, ese tipo de medidas son las que se tenían que haber tomado y no estas medidas parches como yo las nombro. Claro, son medidas parches y aparte que inclusive son hasta confiscatorias, ¿no? Porque esto de dar o aportar estas aportaciones de tu sueldo obligatoriamente de los empleados públicos, eso me suena a una legitimación de los diezmos, por ejemplo, porque eso es, o sea, te están quitando de tu sueldo una cantidad de la que tú no has aprobado que te quiten, porque tú como empleado tienes que firmar esa aprobación. Mira, ya hay temas, ya entiendo que algunos abogados constitucionalistas están revisando el caso. Por el día de mañana, cuando se toman estas decisiones, que nuevamente digo, parecen tomadas al apuro, sin mucho análisis, puede llegar a pasar que si el día de mañana se levanta una acción de protección sobre el sueldo de los empleados públicos, no van a poder obtener estos 200 millones que es lo que pretenden, digamos, extraer de la voluntariedad y de la participación sobre la baja de sueldos de los empleados públicos. Pero más allá de eso también el tema, algo que neurálgicamente tiene que trabajar el gobierno, es evidentemente en el tema de canalizar toda esa deuda, que hasta ahora no sabemos a dónde se ha ido, tiene que verse en obra pública. Tenemos que volver al esquema de la obra pública porque esa obra pública es la que genera empleo, es la que inyecta liquidez, dólares en la economía real, en la economía de consumo. Caso contrario, lo que estamos haciendo es simplemente teniendo las reservas en el Banco Central para el pago de deuda y ahogándonos con una economía totalmente contraída, es como que nos estamos ahogando muriéndonos de sed al lado de la fuente, y eso no puede ser posible, porque no se está gobernando para el pueblo, porque no se está gobernando realmente para la clase trabajadora, y eso es muy preocupante, porque no vamos a salir de esto bien, y lo que va a terminar pasando es simplemente una debacle en la que vamos a seguir cayendo mucho más hondo en los próximos meses, y eso temo que puede llegar a pasar. Ahora, puede también que el gobierno haya tomado estas medidas parches porque estamos en un año electoral. No se va a arriesgar a tomar otras medidas. Ahora, pero también se está arriesgando a que primero el FMI no mande el tuit. Que tanto... No sé si llegó, la verdad. No ha llegado. O sea, no ha llegado. Pero, ¿será que el Fondo Monetario acepta estas medidas como parte de los compromisos que se ha hecho con ellos como para desembolsar los dineros? Yo, acerca de este tema, creo que los mayores compromisos que el FMI va a medir próximamente son los que van a ingresar a la Asamblea. O sea, esto no se ha acabado. Quiero a la ciudadanía y a quienes nos están mirando que quede claro que lo de ayer fue un primer capítulo de algo que se viene. Ya en 15 días anunciaron tener el tema de la focalización de subsidios listos. Hoy en el CAL ya se trató con urgencia este proyecto llamado de planificación de finanzas públicas que va a entrar como otra reforma económicamente urgente. Y esos son realmente las metas o esos son los indicadores que va a calificar el FMI antes de programar los siguientes desembolsos. Entonces, como te digo, lo de ayer, colateralmente de toda la crisis en la que nos han mantenido estos años y todo el tema que lo califica el FMI como parte de su modelo neoliberal, lo de ayer simplemente es un parche, patear la pelota un poco hacia adelante para que en los siguientes meses subsiguientes volvamos a tener el mismo problema. Porque, y para que decirlo de manera realmente muy clara, la crisis de los precios del petróleo la vamos a ver en los siguientes 2 o 3 meses. No se ven efectos inmediatos sobre esta caída de los precios del petróleo, porque no se afectan inmediatamente. Entonces, ahí es donde yo te digo, para mí la inmediatez de estas medidas tiene más que ver con el pago de deuda de los cerca de 500 millones que tienen que hacerse en marzo. Por ahí va el tema, más allá de querer cubrir cualquier hueco y tener esa previsión de la caída del precio del petróleo. Ahora, le escuchábamos en la mañana al presidente de la Cámara de Comercio de Quito y él decía que al fin se está tomando las medidas que ellos han pedido y es especialmente la reducción del estado obeso que tiene, el tamaño del estado que es obeso. Entonces, lo que no entendemos es, a ver, si quitas empresas, si botas gente, ¿quién te consume? Mira, ahí hay dos
dos criterios que yo creo que hay que separarlos en función de los comentarios. Yo los he escuchado realmente de estos, digamos, pseudoanalistas que más bien son, digamos, cachiporreros del sistema financiero neoliberal que nos quieren imponer. ¿Qué es lo que termina pasando? Primero, tú tienes una economía basada en las decisiones que se toman a favor de estos grupos económicos. ¿De quiénes? De los importadores, de los grandes comercializadores y de quienes han sacado su dinero y en el país lo que tienen es importaciones acumuladas. Que como tú bien lo dices, si no hay quien consume después, ¿quién les va a comprar lo que ya importaron? Y la fuga de capitales en estos 3 años por importaciones supera los 5,000 millones de dólares. Y lo segundo es entender hacia quién están tomando las medidas que se benefician. Nuevamente, las medidas de ayer golpean a la clase media y a la clase baja. En ningún momento se han golpeado a estos grandes capitales, porque si queremos tomar una medida consciente sobre el sector externo, lo primero que se tiene que hacer es una revisión consciente y exhaustiva de la producción nacional y salvaguardar con aranceles de esa producción nacional, porque no puede ser posible que sigamos consumiendo Nutella y que prefiramos consumir Nutella a no tener empleo, a más despidos en el sector público, a contraer un Estado obeso, que eso es un concepto que ellos lo mantienen cuando no es la realidad. Del Estado actual, del total del componente del gasto actual del Estado, el 80% está en salud, en educación y en seguridad. Entonces no podemos hablar de un Estado obeso. ¿Por qué? Porque las condiciones de cómo se brinda la seguridad, la salud y la educación en el país hacen que nosotros tengamos que tener digamos, el volumen de Estado que necesitemos. Y tampoco es verdad, porque hay estados que tienen un estado mucho más grande en países nórdicos de primer mundo y que no necesariamente incluye la crisis. Y hay países que tienen estados reducidos mínimos en África, países que tienen una crisis constante económica. Entonces, esta es una realidad muy relativa y más bien, nuevamente, creo que es una excusa para entender que tienes que generar más desempleo, para entender que tienes que liberar la economía, porque a la final eso es lo que buscan en función de ¿qué? De negocios privados, absorber negocios públicos, en absorber, mejor dicho, servicios públicos a través de negocios privados. Y nuevamente, las ganancias para estos grupos empresariales. Grupos empresariales que no han sido topados, ¿no? Que no los hemos topado. Claro, está demostrado que no se las ha topado. Hubiera sido bueno, y eso les he dicho a todos mis entrevistados del día de hoy, ¿qué tal un impuesto a los activos? Al exceso de utilidades. Correcto. ¿Por qué no bajamos tasas de interés? ¿Por qué no quitamos el valor de los servicios bancarios? Porque ahí te das cuenta para quién gobierna. Y ahí es donde yo tengo que volver al concepto que te decía. El problema no es político. El problema no es económico, el problema es político. Y la política económica que quieren instaurar o que nos han instaurado estos últimos 3 años de este modelo neoliberal, perdedor en las urnas, pero que fue impuesto por la cogobernación de los grupos políticos de oposición, entre comillas, que ahora están gobernando ¿para quién? Para los poderes empresariales, para los poderes financieros. Entonces, ahí está la clave de este tema. Y por eso te digo, el recetario puede ser muy amplio, pero no lo van a realizar, porque no hay esa condición política de beneficiar al pueblo, de beneficiar al sector trabajador, de beneficiar a las grandes mayorías, sino hoy por hoy vivimos bajo un esquema de gobierno que queremos favorecer a los grupos minoritarios, a los grupos de poder, a los grupos financieros. Ahora, vamos al tema de las otras soluciones que podrían hacer. Yo sé que posiblemente no las van a acatar, pero sí sería bueno que el pueblo conozca que sí hay otras opciones. El refinanciamiento es importante entender que no solamente el Fondo Internacional y los multilaterales son el único camino, porque también nos han hecho creer que el Fondo Monetario era el último camino que tenía el Ecuador después de, y entre comillas nuevamente, todo el exceso de deuda que según ellos se generó. Primero que el exceso de deuda, y lo seguimos comprobando, el exceso de deuda se está dando en este gobierno, porque de lo que va, ya van 17,000 millones de deuda con los 2,000 que ahora va a contraer, versus 10 años del gobierno anterior donde se generaron 8,000 millones. 8,000 millones que constitucionalmente están en obras. Porque se tienen que utilizar para proyectos de inversión. Muchos dirán en sobreprecios. Seguramente muchos dirán en sobreprecios, pero esas son cosas que se tienen que comprobar. Pero ¿dónde están los 17,000 millones que se han hecho, o los 15,000, entendiendo que todavía no se entregan estos 2,000? ¿Dónde están los 15,000 millones que se han generado en este gobierno de deuda? No vemos por ningún lado. ¿Dónde están esas obras? No existe. Y si no hay obras, no se ha inyectado
a los propios empresarios privados ecuatorianos para que construyan y para que generen más trabajo y mayor trabajo genera más consumo y mayor consumo genera más circulante en la economía y eso nos beneficia a todos, pero eso no se llega a entender o no se quiere entender, que es aún más peligroso. Entonces, parte de los temas es evidentemente buscar mercados emergentes para poder refinanciar y reestructurar deuda, ¿no?, a largo plazo. Que se ha dicho de paso, estos mercados emergentes no tendrían, digamos, este ojo puesto en el riesgo país como para ponernos condiciones que sean totalmente, digamos, negativas para el país. ¿Y a qué otra solución podríamos tener, estimado Adrián? Como para ir, como digo, diciéndole al pueblo que no, y especialmente a las personas que yo ayer estaba bastante molesto porque veía que en las redes sociales todo el mundo se reía de las personas que fueron a poner gasolina. Entonces yo decía, es una reacción propia de un pueblo que está en la incertidumbre, que no sabe qué mismo va a pasar. Obviamente que se lanzaron a poner gasolina, pues, pero se mataban de risa por eso, pero no analizaban las medidas que estaban tomando. Entonces sí, mira, sería bueno ver qué otras soluciones hay. ¿Cuál es otra medida que fortalece la economía, que va a fortalecer la dolarización? Es aprovechar lo que se creó en la economía popular y solidaria. Estas asociaciones de pequeños productores y de mancomunidades en los cantones, en la provincia, en la ruralidad más que todo, que son nada más que pequeñas asociaciones o cooperativas para brindar puntuales servicios y productos. Por ejemplo, quienes hacen los uniformes en la provincia normalmente son asociaciones de la economía popular y solidaria, que no se les ha fortalecido. Que hoy por hoy se prefiere un gran importador que importe todos los uniformes en vez de inyectar ese capital en la economía popular y solidaria. Entonces, ¿cuál es el efecto? Cuando tú le das a un solo importador, ¿qué es lo que hace él? Saca el dinero de la economía, se queda con sus ganancias mucho mayores y no se queda el dinero en la economía. En la economía popular y solidaria, la asociación entera se reparte esas ganancias. Con eso las madres tienen para su economía familiar y personal mensual. Pero si como gobierno no fortaleces eso y más bien cortas contratos, más bien ese gasto público lo haces ver como malo, cuando dejas de dar este tema de uniformes, cuando dejas que la ropa hospitalaria ya no se haga en estos talleres de economía popular y solidaria, por poner un ejemplo, tú lo que estás haciendo es realmente contrayendo la economía de consumo. Les estás quitando el flujo a la gente, le estás quitando el dinero a la gente y esa capacidad adquisitiva que tiene la gente. Entonces, no pidas que una economía mejore si tú no inyectas dinero en la economía popular, si tú no fortaleces la economía popular y solidaria. Cuando le estás mejor, como tú bien dices, se prefiere al importador y ahora se le está dando todas las prebendas a los importadores. O sea, parece que a ellos es con los que, o sea, parece que está gobernando solamente para ellos. Y es por eso que tú ves quienes lo defienden. Claro. Es por eso que tú ves que de las cámaras de comercio son los primeros defensores de las medidas y que piden medidas aún más radicales. O sea, lo que ayer tomó el presidente no es lo más radical que lo que pedían. Yo escuchaba a algunos voceros de las cámaras en Quito y en Guayaquil que pedían unas medidas, pero totalmente liberales, de liberación de mercado, que realmente nos iban ahí sí a terminar de golpear toda la economía de base, la economía popular, la economía de las grandes mayorías. Y hoy por hoy, como te digo, estas medidas están totalmente diseñadas para golpear a la clase media. Y esperemos que esas personas de clase media realmente que van a ver el golpe en su economía familiar, realmente tomen conciencia y se den cuenta de hacia quién está gobernando, de hacia quién se están tomando las decisiones y en favor de qué grupos económicos se están tomando las decisiones actualmente. ¿Peligra la dolarización? La verdad creo que cada vez estamos haciendo más méritos para ponerle en riesgo. No quisiera ser fatalista y decir que está en peligro en este momento, pero creo que estamos haciendo méritos, o el gobierno está haciendo los méritos para que realmente la dolarización llegue a un momento en el que sea insostenible, porque estamos terminando con el flujo de dólares en la economía, que entendamos, eso es lo que sostiene la dolarización, no el tema fiscal, no el tema de la balanza fiscal, eso es un tema contable. La liquidez y el flujo en la economía es lo que nos va a mantener o no en la dolarización. Ahora, vamos al tema, si esto es un tema netamente político, y uno de nuestros invitados de la mañana nos decía
que la mejor solución es que renuncie Lenín Moreno. ¿Tú qué piensas al respecto? Primero, creo que el escenario político no se encuentra en el mismo nivel que lo pudimos tener tal vez en octubre, como para que sea una solución que la vayan a tomar de una manera, digamos, responsable. Lo que yo pienso, como te digo, es que lo que se ha hecho con estas medidas es un poco maquillar el tema, suavizar el golpe, sin golpearles a mis amigos que cogobiernan conmigo, y realmente creo que las verdaderas batallas se van a encontrar en la Asamblea, en la ley que van a proponer, porque van a volver creo que lo que sí está claro es que van a volver a querer la liberación, por ejemplo, del Banco Central, van a querer volver a imponer el tema del Código Monetario, van a volver a imponer el tema de la planificación en las finanzas públicas, y ahí creo que sí, el esquema de gobernabilidad y cómo se muevan ahora, entendiendo ya los cálculos políticos de cada una de las bancadas, termina siendo un escenario realmente muy incierto en qué es lo que va a terminar pasando con esa aprobación de leyes. Y lo otro, entender también cómo va a venir esa gradualidad en la focalización del subsidio. Porque hay algo que hay que entender, nuevamente, vamos a tener molestias en la ciudadanía cuando se quita un subsidio como una medida de shock, siempre. ¿Por qué? Porque no se están instaurando medidas compensatorias. Mientras tú no instaures una medida compensatoria sobre quitar el subsidio de una manera como un shock económico, realmente quienes se van a ver más afectados son las clases pobres y las clases populares, porque nos va a golpear a todos en la economía real. Entonces, yo creo que este año sí, políticamente, como te digo, estas decisiones, el Código de Trabajo que se viene, son decisiones donde las bancadas en la Asamblea van a tener escenarios muy complejos en función también de ya pensar en un 2021 que está a la vuelta de la esquina. Y otro concepto también ahí es que creo que políticamente, específicamente al presidente, creo que va a poder radicalizar algunas medidas en función de su casi inerte o casi, digamos, minúsculo capital político, ¿no? Entonces, un presidente que tiene el 4% de credibilidad, un gobierno que tiene el 4% de credibilidad, pues bueno, resulta peligroso porque ya no tiene nada más que perder. Y eso sí me preocupa a mí en función de las decisiones que se pueden ir tomando, ¿no? Y de hacia quién están abriendo el camino, entendiendo un vicepresidente que lo vemos en campaña, ¿no? Claro, que ni siquiera asomó ayer, ¿no? Y eso es un mensaje, claro. Eso es un mensaje político muy importante que yo creo que hay que puntualizar. Y algo veíamos también en tus redes sociales hoy, sí, que al parecer te llegó una campaña de mailing gigantesca, claro, donde hay una campaña de mailing. Tú vas ya algunos amigos me han comentado, hay unas revistas completas con una visión del vicepresidente rumbo a un Ecuador del 2021. Primero, creo que la pregunta es, ¿quién está pagando todo esto? Claro. ¿De dónde está saliendo todo esto? Creo que es importante entenderlo. Y segundo, el mensaje que te decía, el que ayer no haya estado presente en ninguna de las reuniones de las tomas de medidas, ya eso te dice a quién estamos protegiendo o a quién queremos públicamente, por lo menos, sacarle del escenario mientras nosotros seguimos tomando medidas en función de nuestros compromisos con el Fondo Monetario, ¿no? Claro, y ahora, bueno, también ahí viene la pregunta. Si esto va a pasar por la Asamblea, se supone que ya se pelearon los compadres, pues ya no hay mayoría. Ya los de Creo dicen que nunca han sido del gobierno. Alianza País se está desgranando como choclo y los socialcristianos ya se fueron hace rato. Entonces, bueno, Pachacuti, no sé a qué mismo jugarán, pero bueno, los 5 están ahí. ¿Tendrá los votos para que pase esta ley económica urgente? Porque ahí también podemos hablar de que no le van a alcanzar los tiempos. Posiblemente el vender las empresas públicas tampoco le avancen. Obviamente sabemos que detrás de todo esto no es que ahorita van a empezar a negociar, sino que han venido negociando hace rato. Pero ¿será que le avanza? ¿Será que tiene los votos suficientes del gobierno? Esa respuesta en función de los acontecimientos de diciembre, no de octubre, más bien de la aprobación de la última, mejor dicho, cuando se desaprobó la ley, el mamotreto de ley de 400 artículos que quisieron ingresar en diciembre, creo que eso también marca mucho la diferencia entre cómo las bancadas ya van tomando y cómo los partidos políticos ya van tomando sus decisiones. Entonces, la respuesta de cómo vaya a actuar bajo un proyecto de ley que no sabemos de qué magnitud venga o cómo venga o cuáles sean realmente todos los intereses que estén metidos dentro de este nuevo proyecto, resulta un poco incierto, porque evidentemente
hoy por hoy los partidos políticos ya están mirando rumbo hacia el 2021 y no van a querer de ninguna manera tomar medidas o tomar posiciones o apoyar proyectos que después se vean mermados en el capital político que pueden obtener, ¿no? Claro, porque también no creo que se arriesguen a tomar decisiones que luego con el tiempo les vaya a pasar factura. Mira que José Augusto Briones deja muchas dudas al salir, porque al parecer ya quieren entregar Sacha, pero no hay quien firme, no quieren nadie hacerse responsable. Y eso yo te digo también marca un tema. El cálculo político no solamente viene desde esta parte externa de los partidos políticos, los propios funcionarios, y no solo hablando de las últimas salidas, los otros funcionarios de Estado, de las otras del tema judicial, en el tema Contraloría, todo el mundo ya va viendo la perspectiva 2021 y ya va dándose cuenta del riesgo de ciertas decisiones y también va dándose cuenta de tomar o no las decisiones bajo ciertas presiones y realmente las consecuencias que les puede traer en un futuro. Entonces, yo creo que ahí hay muchos temas que se van a ir complicando a medida de que vayamos acercándonos a un fin de año donde ya definitivamente va a ser un año totalmente electoral, ¿no? Un año electoral que nos pone también más nerviosos porque ¿qué nos vendrán a ofrecer? ¿Cuáles querrán ser los salvadores de la patria ahora? Bueno, vemos un Guillermo Lasso que realmente lo único que propuso ahora con su nuevo esquema, digamos, de salvador de la patria han sido estos 4 esquemas de radicalizar nada más el modelo neoliberal que nos han impuesto, ¿no? Ahí ya creo que lo importante de la ciudadanía y del pueblo es valorar que si ya con un esquema neoliberal impuesto en el país nos está pasando lo que nos está pasando, ¿cuáles serían las consecuencias de instaurar algo más radical? Que es lo que ayer veía en las 4 propuestas de Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, ahí es importante que la gente se informe, que la gente también vaya sintiendo hacia quiénes, y por eso yo recalco siempre, entender hacia quién se gobierna y hacia quién se está tomando o beneficiando con las decisiones políticas y económicas definitivamente, porque hacia allá es hacia donde gobiernan tales o cuales candidatos. El tema, digamos, de gente que ha querido un poco, digamos, salir de esa derecha radical, venirse un poco más al centro, hablando de Nebot, por ejemplo, vemos que... De la prosperidad. Vemos que vemos que el modelo exitoso también no ha sido tan exitoso como veíamos. Vemos que digamos, donde ellos tienen, o la alcaldía de Guayaquil, donde es su punto fuerte, están teniendo problemas. Entonces, eso también seguramente van a valorarlo mucho el momento de querer lanzar un candidato, o el momento de querer ya realmente oficializar una candidatura que yo, en el tema de Nebot, cada vez la veo más lejana. Así es, bueno, tenemos estas medidas parches. Ojo a que es posible que vengan dentro de esta posible ley económica urgente, venga algo más radical, pero soluciones hay. Había cómo tomar otro tipo de medidas y especialmente medidas que nos puedan sacar de este bache en el que estamos. Correcto, Cecita, así es. Listo, muchísimas gracias, Adrián, que te queremos agradecer por tu presencia acá en los micrófonos de Hoja de Ruta. Siempre es importante, como digo, que la gente escuche otras voces porque decíamos en la mañana con nuestro invitado, con Nicolás Oliva, que también es una persona joven. Él decía siempre los mismos 5 analistas económicos y siempre dirán lo mismo. Entonces siempre también es bueno tener la contraparte. Así es que te queremos agradecer nuevamente y agradecerles a ustedes la sintonía que ha estado bastante buena. Y pues ahí están los insumos suficientes para el debate y para que ustedes entiendan que las medidas que se tomaron ayer no es que no nos afectan, sí nos van a afectar. Y nunca se les topa a las personas poderosas y especialmente a quienes siempre piden condonación de impuestos. Muchísimas gracias y hasta más luego, que ya venimos con más entrevistas en otras voces. Hasta pronto.